Este gesto, el de firmar una hipoteca, creció en enero más de un 40% en Canarias respecto al mismo mes del año pasado. El dato es 4 veces superior también al del resto del país desde hace ya 5 meses. La concesión de hipotecas en las islas no para de aumentar. Solo en enero los bancos prestaron más de 223 millones de euros para comprar casas en nuestro archipiélago. Ha sido una buena noticia la aparición de los créditos ICO para hipotecas en determinadas condiciones para adquisición de primera vivienda, menores de 35 años o con menores a cargo. Esto es oferta y demanda, al final el precio ha bajado, el coste de la hipoteca ha bajado y por tanto es más fácil acceder a un préstamo hipotecario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y el Parlamento de Canarias llevará ante la Fiscalía a Koldo García, el que fuera asesor del ministro Ábalos. Sí, la Cámara Regional da este paso después de que hoy García no se presentará en la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. La mesa del Parlamento entiende que se ha producido un delito de desobediencia. Insisten en que se hizo todo lo posible por entregar la notificación, pero que Koldo García rechazó recogerla. Primavera atípica la que estamos viviendo en el archipiélago. La lluvia, el viento y el frío, sobre todo el frío, están siendo los protagonistas estos días. La mínima en Gran Canaria ha sido de 2 grados en la cumbre, aunque la sensación térmica es mucho menor debido a la humedad y también a los fuertes vientos. Está rico, lleva todo el fin de semana lloviendo y la verdad que da gusto. Frío, si no se está quieto, sí, si está trabajando no hace frío. Estuve en Inglaterra y he pasado más frío. Aquí llevo abrigo, pero me tomo mis 2 barraquitos y andando. Hombre, hace falta, pero no tanto frío, sino menos, más agua y menos frío. El viento no da tregua a las plataneras del norte de La Gomera. Hace 3 meses fue el temporal Dorotea y ahora han sido las fuertes rachas del fin de semana. En esta finca de Hermigua, Raúl acaba de perder más de 100 matas de plátano. Y la madrugada de mucho trabajo para los bomberos en la isla de Tenerife. Varios coches ardieron en un descampado en Candelaria. En Santa María del Mar, en la capital tinerfeña, el fuego destrozó contenedores y afectó también a un vehículo. La policía investiga si los incendios fueron intencionados. Con tan solo 11 años, Salma sufre un tipo de anemia que está provocando que cada vez fabrique menos células sanguíneas. Por eso necesita un donante de médula. Este miércoles en su isla, en La Palma, se van a realizar pruebas para encontrar a una persona compatible. Y en Fuerteventura durante siglos las emplearon como instrumentos de percusión, incluso para los ranchos de ánimas. Ahora un estudio confirma que realmente son espadas del siglo XVIII. En unos minutos les contamos cómo llegaron a la isla. Las familias canarias han decidido este inicio de año optar por comprar una casa e hipotecarse. La prueba es que el número de hipotecas en enero ha crecido un 43,3%, si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Y con el dato a nivel nacional, que es de un 11,3%, en total se han firmado 223 millones de préstamos hipotecarios en el primer mes de 2025. 2024 no fue un buen año para el mercado hipotecario. Con un crecimiento del 4,1%, Canarias fue una de las comunidades autónomas con menor firma de hipotecas. En este 2025, sin embargo, la recuperación es significativa. Al final el precio ha bajado, el coste de la hipoteca ha bajado y por tanto es más fácil acceder a un préstamo hipotecario. La aparición de los créditos ICO para hipotecas en determinadas condiciones para adquisición de primera vivienda, menores de 35 años o con menores a cargo. El incremento de operaciones hipotecarias confirma la alta demanda en la adquisición de viviendas, pese a que los precios no decaen. Se ha detectado un movimiento de ahorradores que en lugar de invertir en otros productos que les da menos rentabilidad o no es tan seguro, prefiere esos pequeños ahorros tenerlos en una vivienda, en una inversión en ladrillo, que siempre es una inversión segura. El precio de la vivienda no solo se ha mantenido alto, sino que ha seguido subiendo y sigue subiendo. Quizás de forma más moderada en ciertos momentos, pero sigue al alza. Mientras la demanda sea tan fuerte y la oferta tan escasa, va a sigue subiendo. Porque a día de hoy en el mercado un piso de 2 habitaciones puede llegar a costar hasta 250.000 euros.
Este mes se cumple un año desde que se produjera el mayor desahucio de la historia de la isla de Tenerife, el del edificio Chasna. Más de 200 personas que vivían en ese municipio de Arona y que vivían en el inmueble fueron desalojados. Un año después y en medio de una crisis habitacional, muchos se han visto obligados a tener que volver. 12 de marzo de 2024, 210 personas son desalojadas del edificio Chasna en el municipio de Arona por riesgo de derrumbe. Un año después, algunos de los vecinos recuerdan aquel día como un atropello. Pero no saben quién vivía, cuántos vivían, cuántos niños, cuántos mayores. Ahora la crisis habitacional ha obligado a algunos de los antiguos residentes a volver. Soy de los primeros aquí, de los fundadores. ¿A dónde vas a ir, mi niña? Tienes que meterte aquí, no queda otra. Pero también otras personas que no vivieron el desalojo han recurrido a este lugar para poder vivir. Han venido gente que no son de nuestro agrado y que van a tener problemas con la policía. Esa gente aquí no las queremos. Aquí lo que hay son gente trabajadora. Yo mismo soy trabajador. Ahora conviven en un edificio abandonado desde hace 50 años y pese a las condiciones... Tiene uno que cargar el agua, la corriente que por placa. Esos son chapuzas que ha hecho uno. Mantienen que esta es su única opción. No puedo dormir en un coche. Miedo ninguno. Aunque no hay un censo exacto, gran parte de las viviendas están ocupadas. El Ayuntamiento de Arona ha preferido no pronunciarse sobre esta situación. Koldo García, el que fuera asesor del exministro Ábalos, ha dado hoy plantón al Parlamento de Canarias. Tenía que comparecer en la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. La Cámara Regional lo va a trasladar a la Fiscalía porque entiende que ha cometido un delito de desobediencia. Quienes sí han comparecido han sido las consejeras de Turismo y la de Educación. Como consejera de Turismo, Yaisa Castilla gestionó el primer caso de COVID de Europa, en La Gomera, el confinamiento de un hotel en el sur de Tenerife o el regreso de los turistas a casa. Propuso que los que vinieran acreditaran que estaban libres de COVID, pero asegura que nunca supo nada sobre los contratos de test o mascarillas objeto de esta comisión. Cuando se hace la propuesta que hace Megalab al señor Torres de los viajes seguros, ¿usted es informada? No, la verdad que yo no me encargaba de esa parte en absoluto. Precisamente el Ministerio de Transporte se le hace Koldo al señor Torres. Pues la verdad tendrá que preguntar al señor Torres. Entonces, ¿con quién gestionó usted del Ministerio los viajes seguros? ¿Con el Ministerio de Turismo? No, con el de Transporte. No, en absoluto. No tuvo relación con el de Transporte. No. Por su parte, la extitular de Educación asegura que tuvo conocimiento de esos contratos en Consejo de Gobierno, pero solo a través de la prensa. ¿Hablaron del caso RR7? No, nunca. ¿Hablaron del caso Soluciones de Gestión? ¿Del caso Megalab? No. Cuando esto salta a la prensa, que usted se enteró por la prensa, porque he dicho, ¿qué se habló en el Consejo de Gobierno de todo esto? Sí recuerdo que salió lo de la prensa en el Consejo de Gobierno, pero las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas, señores y señores. No ha asistido, aunque estaba convocado Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, contra quien el Parlamento emprenderá acciones legales. Derivar a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal, por entender que esta comisión hizo todos los esfuerzos para que el señor Koldo compareciera. También se ha decidido retrasar al mes de mayo la comparecencia del ministro Torres prevista para el mes de abril. Consejo de Gobierno hoy con importantes partidas económicas para sanidad, industria y sector primario. En la reunión del Ejecutivo se abordaban también los problemas de tratamiento de residuos que genera la ruta atlántica, en concreto en la Isla del Hierro, y la convalidación del Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería. Casi la mitad de las embarcaciones con migrantes que llegan a las islas atracan en este muelle, el de la Restinga, un espacio pequeño que comparten con la actividad pesquera y recreativa. Gobierno canario buscará la próxima semana soluciones con el delegado del Gobierno. Que puedan ser derivados muchos de esos usos al puerto de la Estaca, de titularidad estatal, así como el desguace de esas embarcaciones y toda la superficie que se está ocupando y que está originando un detrimento en toda la actividad económica y social. La crisis migratoria, como viene siendo habitual, ocupaba parte de la conversación en la reunión semanal del Ejecutivo, que espera se materialice pronto el acuerdo para la acogida solidaria de menores en el resto de España. El presidente del Gobierno de Canarias y Canarias en general han ido mucho más allá de lo que le correspondía y ya se ha logrado esa aprobación en Consejo de Ministros por Real Decreto. Ahora lo que toca es
que en un plazo de 30 días se lleva a convalidación y que cada partido político ponga encima de la mesa cuál es el sentido de su voto. En el Consejo se daba luz verde a importantes partidas económicas, casi 21 millones para el sector primario, 9 para diversificar la industria y casi 64 millones en transporte sanitario y farmacovigilancia. Y un día después de anunciar que padece cáncer, pero que eso no le impedirá seguir con su actividad política, el ministro Ángel Víctor Torres ha mantenido un encuentro por videoconferencia con todos los delegados de gobierno. A ellos les ha explicado los detalles del Real Decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para establecer la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades, una medida que debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados. Y reunión hoy también en Génova. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha citado a todos sus varones al Comité Ejecutivo Nacional del partido con varios asuntos sobre la mesa, entre ellos esa distribución de los menores migrantes. En ese encuentro no ha estado presente el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. El que sí ha estado es Feijóo, que ha dicho que cumplirán el decreto, pero que lo van a recurrir ante todos los tribunales posibles. El PP cumplirá la ley, pero denuncia que el Gobierno utiliza a los menores. ¿Qué han hecho? Convertir a los menores en monedas para comprar su permanencia en el Gobierno. Y todo esto ocurre gracias al presidente de la hipocresía. Serán llevados donde tenemos los recursos, pero insisto, están totalmente limitados, porque es que este problema, como no para de multiplicarse, claro que llega un momento en el que es difícil de absorber. Vox presiona para no acoger a ningún migrante. Un inmigrante ilegal que entre por la frontera, que sea interceptado por la policía o en un control del aeropuerto, lo que sea, y diga, soy menor de edad. En ese momento tendría que ser devuelto a su país de procedencia. Y el Gobierno pide sensibilidad. Les traiciona el lenguaje. El señor Moreno Bonilla hablaba de paquetes de Amazon, asimilando a los menores a paquetes de Amazon. Y en la Comunidad de Madrid algún representante se ha referido incluso a como si fueran fardos. Podemos insiste en que el acuerdo es un parche. Es un parche porque no soluciona, como digo, el problema de raíz, el problema principal, que es la xenofobia institucional, el racismo institucional, que lamentablemente a día de hoy todavía impera en este país. Y Page exige que el PSOE rompa los lazos con Junts. No se pueden aceptar más condiciones de Puigdemont. Es más, desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, yo creo que es hora de que el Partido Socialista rompa claramente con Puigdemont. Se prevé que el decreto sea convalidado por el Congreso en abril. Y por ahora, las patronales de la hostelería y el turismo en Canarias aceptan negociar los convenios colectivos del sector. Comisiones Obreras pide una subida de sueldo y mejoras en las condiciones. Esta mañana se han reunido con las patronales, pero de momento no llegan a ningún acuerdo. Comisiones Obreras busca renovar el convenio de la hostelería y el turismo, un sector que da servicio a 18 millones de turistas en Canarias. Por eso mismo se han sentado con las patronales, con representación en todas las islas, a negociar, aunque de momento no hay acuerdo. Nosotros entendemos que no hay que negociar intereses, sino hay que negociar una situación que vive la clase trabajadora, que es una pérdida de poder adquisitivo, una situación de que no pueden conciliar con su vida laboral y familiar y una situación precaria en el sector. La patronal de Santa Cruz de Tenerife no se opone a negociar los convenios. Aún así, la mesa sindical insiste, se mantiene el preaviso de huelga para el jueves y Viernes Santo si no hay subida salarial en torno al 7,5%. Agotaremos todas las vías de diálogo y consenso que se puedan llevar a cabo para llegar a un acuerdo que satisfaga sobre todo la parte maltrecha de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras en el sector. Los trabajadores ya no pueden más, ¿no? Incrementar salarios, que esa puede ser una petición lógica por parte sindical, sino por parte, digamos, empresarial también hay cuestiones que pedir y que las abordaremos en el momento, digamos, procesal o de negociación oportuna. Apenas queda un mes para llegar a un hipotético acuerdo que descarte la huelga. Antes quedan días de negociación que incluya a todas las partes y con el Gobierno de Canarias como mediador. Turno ya para repasar la crónica internacional. Empezamos hoy en Ucrania. En Riad continúan las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Rusia rechaza por el momento una tregua en el territorio ucraniano. En él continúan con los bombardeos después de que un misil ruso impactara en la ciudad de Sumy, dejando al menos 64 heridos.
Continúan los bombardeos en Gaza. En el sur de la franja, un misil israelí ha impactado contra el edificio de la Cruz Roja Internacional. Aunque ningún miembro ha sido herido, el ataque limita la capacidad de operar de la organización. En el norte, otro ataque ha provocado la muerte de un reconocido periodista palestino. Con él, son 208 los informadores fallecidos desde que comenzó la guerra. Un tribunal turco decreta prisión preventiva para el alcalde de Estambul, el principal opositor del presidente Erdogan. 1.133 personas han sido detenidas desde el pasado miércoles en las manifestaciones contra la detención. Se prevé que las movilizaciones se mantengan durante los próximos días. Y este hombre que ven queda detenido después de intentar huir por el tejado de estas viviendas en Adeje, en Tenerife. Y no solo eso, antes intentó arrollar a un agente de la Policía Nacional. Se trata de un varón suizo reclamado por las autoridades de ese país. Le acusan de traficar con drogas. Residía en Canarias con documentación falsa y un alto nivel de vida. Además, en sus redes sociales advertía de su violencia y peligrosidad. Y la Guardia Civil alerta sobre el timo Wash Wash. Se trata de una estafa que promete multiplicar el dinero de forma fraudulenta. En Lanzarote ha sido detenida una persona de 45 años por este delito. El presunto estafador utilizó billetes o papeles tintados de negro que simulaban ser billetes. Mediante un proceso químico falso hizo creer a su víctima que puede convertirlos en dinero real. Estafó cerca de 28.000 euros. Y la pasada noche no fue nada tranquila para dos municipios de Tenerife. De madrugada, varios contenedores y coches ardieron en Candelaria y en la capital tinerfeña. Aunque, por cierto, no hubo que lamentar daños personales. A los vecinos de ambas zonas les cuesta todavía olvidar el susto. Este fue el sonido que alertó la pasada madrugada a los vecinos de Candelaria, en Tenerife. Un susto a las 4 de la mañana que ni he dormido. 3 coches ardieron generando una gran columna de humo. Empezaron los bombazos de las gasolinas de los tanques de los coches, el ver cómo salía el humo y los coches explotando, fue de película. Pero el municipio de Candelaria no fue el único en el que no se pudo dormir con tranquilidad la pasada noche. Misma situación, pero distinto lugar. En Santa María del Mar, barrio de la capital tinerfeña, estas llamas despertaron a los habitantes de la zona. El susto fue enorme. Lo pasamos muy mal. Sobre las 12 de la noche, 3 contenedores ardieron en esta calle y la velocidad del viento hizo que las llamas se propagaran rápidamente, afectando a este coche. Toda la habitación estaba iluminada de color naranja. Cuando me asomé veo todo esto aquí ardiendo. Unas llamaradas inmensa. Antes de que llegaran los efectivos, los propios vecinos intentaron salvar el resto de vehículos. Me dio tiempo de ir a sacarlo y enseguida corrí. En este momento, las autoridades investigan las causas de ambos sucesos. Y en Las Palmas de Gran Canaria, el juzgado de lo penal ha condenado a 4 hombres que en 2023 asaltaron a varios jugadores de fútbol tras un partido de segunda regional en el barrio de Pedro Hidalgo. Uno de los individuos, además, también ha sido condenado a 2 años de cárcel por apuñalar con un objeto punzante al entrenador del Club Deportivo Firgas. Los fuertes vientos que tuvieron lugar este fin de semana en La Gomera han vuelto a generar grandes destrozos en varias fincas de plátano. Hermigua, en el norte, es uno de los municipios más afectados y Raúl, un joven agricultor de solo 29 años, ha perdido más de 400 matas en menos de 6 meses por el mal tiempo. El viento ha vuelto a ser mella en el sector primario de La Gomera. Porque este es el estado en el que se encuentran ahora mismo las plataneras de esta finca en Hermigua. Aproximadamente unas 100 matas que han quedado mermadas tras los vientos del pasado fin de semana, que se suman a las más de 300 que ya se perdieron con la borrasca Dorotea. Es solo una pequeña parcela de casi 1 hectárea de finca que, a pesar de su corta edad, 29 años, trabaja desde hace unos meses Raúl en solitario, tiempo en el que ha podido vivir de primera mano los problemas del sector. Ahora mismo en Canarias pues tenemos todos los problemas de sequía, todas las cuestiones climatológicas, entre las que se encuentran unos temporales de viento que cada vez son más frecuentes en la isla. Estamos hablando de que han sido eventos climatológicos agresivos en un periodo inferior a 6 meses. Y de los que cuesta mucho remontar. Esperando siempre que haya un poco de amparo institucional, ¿no? Porque al final pues son situaciones extraordinarias y bueno, y complejas, que si quedan solo de la mano de uno, pues se le va al suelo el negocio. Un negocio que para Raúl es mucho más que eso. Tradición familiar, yo diría. Y al final pues también es una cuestión de
pues todo ese legado cultural lo estás recogiendo desde que uno nace, ¿no? Y que a pesar de los obstáculos lucha por mantener a flote. Frío, si uno se está quieto, sí, si está trabajando, no hace frío. Llevo abrigo, pero me tomo mis 2 barraquitos y andando. Echábamos de menos el invierno canario, que el invierno canario no es para tanto y que viene bien que llueva, que eso es bonanza. Hace falta, pero no tanto frío, sino más agua y menos frío. Canarias está viviendo unos días más fríos de lo habitual, sobre todo en medianías y en cumbres de las islas. Además, las lluvias, acompañadas por las rachas de viento, hacen que la sensación térmica sea todavía menor. Tiene más datos Tania Sánchez. Primavera mucho más fría de lo habitual la que estamos viviendo aquí en Canarias. En Santa Brígida, donde nos encontramos en Gran Canaria, la temperatura ha rondado hoy durante todo el día los 14 grados, pero la sensación térmica es mucho menor debido a la humedad, también a las lluvias que están regando todas las medianías y cumbres de las islas y al viento que está soplando con cierta intensidad en algunos lugares de Canarias. Recuerden, prealerta en todas las islas por fuertes vientos y también prealerta por fenómenos costeros adversos, sobre todo en las zonas que den para el oeste y el norte de las islas. Y en Tenerife, rechazo de los vecinos de Güímar y Fagnia a la construcción de 6 aerogeneradores cerca de sus viviendas. Aseguran que el futuro proyecto, además de implicar más de un centenar de expropiaciones, generará un grave impacto ambiental y etnográfico. Justo enfrente tenemos aerogeneradores de Arico y parece que la idea es seguir aumentando los parques eólicos en la zona. Es el miedo de estos vecinos del Escobonal, Güímar. Esto va a afectar de una manera negativa a nuestro entorno. Se oponen a este proyecto que promueve la empresa DISA y que implica la colocación de 4 aerogeneradores en Fagnia y otros 2 en Güímar. Hay mucha flora, mucha fauna, muchas aves sobre todo. A la preocupación por el impacto ambiental se suma la del impacto acústico y el paisajístico. Esto va a significar mucho movimiento de tierra. Gente que todavía se dedica a la agricultura, que se dedica a la ganadería, que van a estar afectadas. Se expropiarían más de 180 parcelas para desarrollar unos parques eólicos que aseguran pondrían en jaque un lugar de gran valor etnográfico y arqueológico. La zona de Barrancoder, que está descrita desde la época de la conquista como una necrópolis. Fuentes de DISA confirman que con esta iniciativa pretenden dar cumplimiento a la Ley Canaria de Cambio Climático y que el ruido generado no afectará a los más de 2.500 habitantes de la zona. El gobierno de Canarias, por su parte, asegura que el proyecto está siguiendo un trámite a la espera de conocer, entre otros, las alegaciones de la ciudadanía. El proyecto va a ir acompañado de un cableado que va a llegar hasta Arafo. Mientras los vecinos de ambos municipios ya se han organizado en una plataforma con asesoramiento de organizaciones ecologistas para hacer escuchar sus demandas. Y está previsto que esta primavera comiencen las obras de la Comunidad Energética de Siete Palmas, la primera iniciativa de autoconsumo colectivo de Gran Canaria. Se instalarán 8 plantas fotovoltaicas en las cubiertas de 8 edificios de este barrio de la capital Gran Canaria, capaces de producir 1 megavatio de potencia. Más de 700 hogares podrán beneficiarse de energía a un precio más asequible y contaminando menos. La ciudadanía no puede seguir siendo un mero consumidor. Tiene que convertirse en parte activa del sistema, generando, compartiendo y gestionando su propia energía, como va a ser el caso. Desde hoy en El Hierro finaliza el monopolio de la empresa DISA con la apertura de una nueva gasolinera. El Valle Combustible, que forma parte de la cooperativa de frontera y que permite ampliar la oferta en una de las islas con los precios más altos del combustible. Un simple gesto como este va a significar el ahorro en los bolsillos de muchos herreños desde hoy con la apertura de la segunda empresa de gasolinas de la isla, el Valle Combustible, una iniciativa de la cooperativa de frontera con la que diversifican los servicios, pero también amplía la oferta en una isla que sufre el coste de la doble insularidad en los precios del combustible. Durante años, además, ha sido el precio de la gasolina más caro de todo el archipiélago. Ahora esta gasolinera de autoservicio espera competir en una isla que vive días de cambio. Se toman fotos, surtiendo, están contentos por los precios, por la comodidad, la facilidad, la rapidez. Llevamos muchos años ya con monopolio en la isla que hemos estado sufriendo pues lo que yo considero unos precios abusivos en el combustible y bueno, parece que ya empieza un poquito la competencia. Voy a aprovechar, voy a terminarlo de llenar
por saber lo que te ibas a ahorrar. Y después de 60 años prestando servicios en El Hierro, hoy se ha formalizado oficialmente el traspaso de los supermercados Terencio a la empresa Dinosol, convirtiéndose en la primera franquicia alimentaria que aterriza en esa isla y que ya ha abierto sus puertas este mismo lunes al público. En el Mirador de la Peña, la familia ha hecho una entrega simbólica a los representantes de la nueva empresa canaria y ha dado un repaso a varias décadas al frente de un negocio que fue, como conocen todos los herreños, un pilar de la isla. Un día de muchas emociones porque ha sido dejar algo que tenemos muy arraigado, en nuestra profesión. Hemos contribuido al desarrollo del hierro, de las Islas Canarias, y una empresa como Dinosol entendemos que es nuestro socio porque tiene un puente tendido hacia el hierro. Y seguimos en El Hierro porque esta tarde ya se ha restablecido parcialmente el uso de agua potable en la red de abasto del pueblo de Sabinosa tras detectarse valores ligeramente altos de la bacteria enterococo en la zona. El ayuntamiento ha informado que se ha habilitado un punto de recarga de agua para los vecinos en la calle General Serrador y hasta nuevo aviso continuará restringido en la parte baja de la localidad. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife creará 4.000 nuevas plazas de aparcamiento. El consistorio pretende reordenar las plazas públicas para llegar así a más usuarios. Se trata de mejorar la movilidad y la comodidad para desplazarse por la ciudad, tanto para los vecinos como para los turistas y visitantes. El plan se ha estructurado en 3 fases de 4 años cada una, que van a ser evaluadas cuando acaben. Todas estas medidas están contempladas en el plan director del municipio de Santa Cruz de Tenerife. O bien en superficie, o bien en altura, o bien de manera subterránea, construir nuevos aparcamientos y en segundo lugar también ordenar los aparcamientos que tenemos. En Santa Cruz tenemos unos 65.000 aparcamientos en los viarios y se trata de que mediante la implantación de la zona azul y la zona verde cualquier persona pueda tener más oportunidad para aparcar. Tenerife estrena 31 nuevas guaguas para reforzar las líneas interurbanas de toda la isla. Los vehículos miden 15 metros y estarán equipados con la última tecnología, además de ser más accesibles. Las personas con deficiencia visual tendrán un sistema de señalización sonora para facilitar su acceso al servicio y los usuarios con movilidad reducida tendrán 4 plazas reservadas exclusivamente para ellos. En definitiva, mejoramos las guaguas, la comodidad. Estas 104 guaguas nos permite reforzar ya el servicio de guagua que estamos dando en la isla de Tenerife. Tenemos que recordar que prácticamente hemos duplicado el número de usuarios y que cerramos el 2024 con 84 millones de usuarios del transporte de guagua Antitza. En Punta del Hidalgo, en la costa de la Laguna, en Tenerife, la Audiencia Nacional ha dado luz verde al derribo del Club Sociedad Recreativa Charco de la Arena. La justicia justifica esta decisión por la existencia de obras que no fueron autorizadas y por el abandono de la conducción de vertidos al mar. Esta edificación, construida en los años 60, ocupa más superficie de la permitida, llegando a sumar más de 800 metros cuadrados. Tras varios años de procesos judiciales, la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de esta entidad privada que pedía una prórroga de la concesión. Aunque esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, en caso de ratificarse, el Club Charco de la Arena tendría que abandonar este espacio y costear la demolición de sus instalaciones, que incluyen una piscina, una cafetería y un restaurante. Por su parte, el Ayuntamiento de La Laguna ha defendido la recuperación de este enclave que esperan poder destinar a uso público. Es una demanda ampliamente solicitada y que supone el culmen de un largo procedimiento administrativo y judicial por el cual se viene intentando recuperar ese espacio para el uso público. Un despiste ha sido, según el patrón de la embarcación, lo que provocó que este velero encallara esta medianoche cerca de la costa de Pedro Barba, en la isla de La Graciosa. El único tripulante del barco de vela era un hombre de 57 años y de nacionalidad checa. Tardó más de 9 horas en llamar a los servicios de emergencia porque, dice, no conocía la isla en la que estaba.
Y cada 3 horas muere atragantada una persona en nuestro país. Es la segunda causa de muerte accidental por detrás de las caídas. La formación en prevención a edades tempranas es fundamental porque se pueden evitar muchas de estas muertes. Hoy te voy a dar 3 claves para sobrevivir a un atragantamiento si estás solo en tu casa. Por debajo de las costillas y por encima del ombligo, justo en este espacio. Vamos a hacer la automaniobra. Es Miguel Assad. Sus vídeos en redes han llegado a más de 13 millones de seguidores. Yo trabajo en esto, llevo 18 años en una ambulancia, en el Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Y lo empecé a combinar porque la enseñanza siempre me ha gustado y al final transmitirlo y que llegue a un público tan pequeño desde 6 años que 5 años que me están viendo mis vídeos. En la actualidad recorre el país impartiendo talleres sobre primeros auxilios. Que tenemos una ventana de entre 1 y 5 minutos para que ese primer interviniente, ese padre, ese niño, ese chico, tenga las nociones básicas con el conocimiento y con las manos. Yo siempre lo digo que se puede actuar, de saber qué hacer en ese momento y poder salvarle la vida. Pecho contra su espalda y en un solo movimiento hacia adentro y hacia arriba. Ya vais a notar que ya en un solo movimiento. Ahí está Javier. Sus talleres se dirigen a mayores y pequeños porque no hay edad para salvar vidas. Recuerda que esta maniobra no tiene evidencia científica, pero es la única opción que te queda. Es esto o morir ahogado. Por cierto, que una mujer está en estado crítico tras ser rescatada con signos de ahogamiento en la Costa de los Cristianos, en Tenerife. También un hombre ha resultado herido grave al caer con su coche por una zona de difícil acceso, en este caso en Tejeda, en Gran Canaria. Y seguimos con más cosas. Alma necesita un donante de médula. Tiene 11 años y anemia de Fanconi, una afección que provoca un descenso en la producción de todos los tipos de células sanguíneas. En La Palma se ha generado un movimiento solidario para localizar a una persona que sea compatible. Ana Fer y Roberto llevan conviviendo con una enfermedad que nunca se manifestó en ellos, pero sí en sus hijas. Mar, que la superó tras recibir la donación de médula de su hermano pequeño Ángel, y Alma, que no ha encontrado una persona compatible mientras su recuento de plaquetas desciende peligrosamente. Alma está débil, está anémica, por suerte no ha tenido infecciones, que es otro de los riesgos que puedes tener, y ya le quedan muy poquitas plaquetas, así que realmente está en riesgo y si esto no se soluciona, pues ella no puede seguir viviendo así muchos meses más o mucho tiempo más. Este miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Instituto Eusebio Barreto de los Llanos de Aridane se realizarán pruebas a toda persona entre 18 y 40 años que quiera ayudar a Alma. Es que te cojan 2 tubitos de sangre muy pequeñitos. Esos tubitos se mandan a analizar, se recoge tu código del HLA y se introduce en ese gran ordenador que es a nivel mundial, que es el Banco de Donantes de Médula Ósea. Si hay compatibilidad, el proceso continúa hasta la donación. Este acto solidario de búsqueda se puede llevar a cabo en cualquier hospital. Alma necesita a esa persona afín y puede estar en cualquier punto de Canarias. En Lanzarote, una mujer con una malformación congénita ha iniciado una recaudación de fondos para adquirir un vehículo adaptado. Nayara ha recaudado más de 4.000 euros, pero necesita 70.000, por lo que sigue apelando a la solidaridad. Se ha sacado el permiso de conducir en Bilbao, en la única autoescuela de España en la que enseñan a conducir con un joystick. Estoy acostumbrada. El transporte público es nefasto y yo quiero, mira, todos los días lucho por ser un poquito más independiente, entonces empecé a decir y a pensar ¿por qué yo no me puedo sacar el carnet de conducir? Dependo de amigos, dependo de familia para moverme aquí en la isla y para mí sería un sueño cumplido moverme yo sola. Seguimos con otras noticias de aquí, de las islas. Comenzamos en Lanzarote. Crece el turismo de cruceros en Lanzarote. Los datos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas señalan que durante los 2 primeros meses del año el puerto de Arrecife recibió un 28,86% más de cruceristas que el año pasado. Tazacorte ya ha recuperado 8 de los 42 accesos a fincas que fueron arrasados por las coladas del volcán Tajogaite. El trabajo se lleva a cabo gracias a un convenio con el Estado que asume un 50% de la financiación. Además, se trabaja en la recuperación de canalizaciones y sistemas de riego. En el año 1740, los británicos intentaron asaltar la isla de Fuerteventura con varios buques de guerra. Los majoreros, con apenas armamento y con los útiles que tenían a mano, lograron ganar la llamada batalla de Cuchillete y Tamasite. Más de 200 años después, los propios vecinos guardan y custodian esas espadas.
En 1970 los majoreros se enfrentaron a corsarios británicos y ganaron en las batallas del Cuchillete y Tamasite. Esa contienda continúa siendo objeto de estudio. Lo que nadie sabía es que las espadas de los ingleses se quedaron en la isla como instrumento de percusión. Empiezan a tocar casa por casa, los instrumentos fundamentales que utilizaban eran las espadas. En 1980 se crearon los actuales ranchos de ánimas que las usaban sin conocer su valor histórico. Se utilizó para matar en contra de los majoreros, nosotros ahora lo utilizamos para cantar. Los investigadores sabían de la existencia de unas pocas espadas con un nexo común. Estaban elaboradas en la ciudad alemana de Solingen. La sorpresa llegó cuando descubrieron que hay decenas por toda la isla. En ningún momento pensamos nosotros que podíamos tener la oportunidad de encontrarlas. Cuando vi ya el estilo de la espada, con el canal y el nombre de Solingen, pues pensé, bueno, pues tenemos otra, ¿no? Cuentan con más de 10 identificadas, pero creen que hay muchas más repartidas por Fuerteventura. Se centran en encontrarlas para continuar con los estudios. Quizá al ver esta noticia usted descubra que tiene una de ellas. Y hoy se ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria el preestreno del episodio de la serie internacional Guayman. El hilo conductor son los vinos de Gran Canaria y a través de ellos se conocen otros productos autóctonos y paisajes de la isla. Este capítulo pretende poner en valor lo que hay detrás del vino de la isla, la cultura, la historia y el trabajo del sector agrícola. El vino no es más que parte de la alimentación, es la parte líquida, pero que sin duda es el complemento ideal para cualquier alimento sólido. Un producto singular y de calidad diferenciada en la isla de Gran Canaria, pero que también vamos a pasar por diferentes otros productos que también en la isla de Gran Canaria se cultivan, también son productos nuestros de la tierra, aparte del paisaje de la isla. Cientos de personas han deleitado ya con los mejores platos de la cultura culinaria ibérica en Agüimes, en Gran Canaria. Es el primer evento abierto al público del Encuentro Internacional de Gastronomía Rural Terrae Gran Canaria, que se celebra hasta el próximo martes 25 de marzo. Cocineros españoles y portugueses han elaborado platos tan populares como arroz con galeras y langostinos, callos con garbanzos o caracoles con hinojo. Todo este movimiento de cocina rural, yo creo que el más interesante que hay en este momento en España respecto a cualquier otro, de otros tipos de cocinas, pues ha encontrado aquí su casa y la verdad es que todos los chefs y productores que hay aquí pues están realmente satisfechos y sorprendidos, ¿no? Y estamos empezando a descubrir esta parte de la isla. Seguimos en Gran Canaria, pero nos vamos hasta Carrizal, donde una exposición recuerda la labor de las tejedoras y los diferentes tejidos, métodos y materiales utilizados en los antiguos telares. La muestra, Los hijos del ayer, se inauguraba esta tarde en la Fundación Nanino para dar a conocer una labor que ejercían fundamentalmente las mujeres de entornos rurales. Se exhiben telares de hasta 250 años de antigüedad que son propiedad del folclorista y artesano Iván Quintana. Recogemos un poco todos esos tejidos que fueron de gran utilidad para la sociedad de Canarias en alguna de las épocas pues pasadas, así como también la gran protagonista que es la lana. Explicamos todo el proceso de elaboración desde que sale del animal hasta que termina en un tejido. Héctor y Berna llegan a la vejez sin hijos, pero con una importante colección de arte que quieren conservar y buscan un heredero. Es el argumento de la obra La colección que protagonizan los actores José Sacristán, Ana Marzoa, Zaira Montes e Ignacio Jiménez, que han mantenido un encuentro hoy con el público en la presentación de la nueva programación de la Fundación Caja Canarias en la capital tinerfeña. La colección habla sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la misteriosa relación entre las personas y los objetos. Me apetecía muchísimo enfrentar un texto de Juan Mayorga, que es un dramaturgo joven, que tiene, a diferencia de Miguel, propone situaciones, personajes, historias, mundos como más lejanos. Y mucha actualidad en los deportes, como la previa de 2 partidos europeos de baloncesto, que en el caso del Dreamland Gran Canaria es Leo Santiesteban una semifinal. Casi nada, buenas noches Eva, Patricias. Esa serie que empieza en Turquía es la antesala, como decimos, de la lucha por el título de la Eurocup, al mejor de 3 partidos. Y en fútbol muchos focos puestos en él, en Pedri. El tinerfeño marcó ese penalti decisivo para dar el pase a España a las semifinales de la Liga de Naciones. Eso fue anoche y hoy presentó, aquí lo tienen, un libro infantil para
para transmitir buenos hábitos en el que el Pedri es el protagonista. Y también este lunes conocimos la retirada de Nico García Boisier. El saltador gran canario ha tenido una carrera llena de éxitos, incluida su participación en los últimos Juegos Olímpicos de París. Esta tarde estuvimos con él en su casa acuática, el Metropole, y nos contó sus planes. Pues todo esto y mucho más, enseguida, que nadie se mueva. Bueno, pues estamos pendientes de lo que nos cuentes, Leo. Hasta ahora. Gracias. Y empieza la semana en directo, también para el programa Una Hora Menos, recorriendo Canarias. Victorio, muy buenas noches, y visitando los pueblos más pintorescos. Que ya saben ustedes que nos encantan. Buenas noches, buscamos los pueblos y barrios de Canarias más entrañables. Hoy nos han invitado a visitar Garimba. Es un pueblo rural con vistas al Teide, en Tenerife, dedicado a la ganadería, a la agricultura. Los vecinos aman su tierra, rodeados de viñas, cultivos, vacas, burros, un lugar que nos va a transmitir su paz y tranquilidad en esta noche de lunes, donde también vamos a hablar de las fuertes rachas de viento. Les esperamos en un ratito con muchas más historias de Canarias en Una Hora Menos. El artista contemporáneo Héctor Mar expone su obra Cerca, no importa lejos, en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una muestra que estará disponible para visitar, tomen nota, hasta el próximo 4 de abril, y en la que el joven tinerfeño trata a través de la pintura de desnaturalizar los objetos, elementos y escenas que se encuentran en los itinerarios de su vida. Con esta muestra nos despedimos, les dejamos enseguida con la información del tiempo y después los deportes. Pueden seguir informados en nuestra página web, también en nuestras redes sociales y en la Radio Canario. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que pasen ustedes una buena noche. Buenas noches.